Hola de nuevo, soy el doctor Castro, oncólogo médico del Grupo Ángeles, y hoy vamos a revisar el estado del arte en cáncer de cavidad oral localmente avanzado. Sobre todo nos vamos a enfocar en revisar la evidencia sobre la quimioterapia de inducción versus la quimio-radioterapia concomitante. Entendemos como quimioterapia de inducción a los ciclos de tratamiento que se administran antes de la radioterapia o de la cirugía, mientras que la quimio-radioterapia concomitante es aquella donde los dos tratamientos, la quimio y la radioterapia, se administran concurrentemente, o sea, al mismo tiempo. Porque creo que en eso consiste nuestro trabajo como oncólogos, en decidir en base al sentido común y las características clínicas de cada paciente cuál es el mejor tratamiento, pero con la certeza de la ciencia y el conocimiento. Y me gustaría hacer algunas reflexiones iniciales en cuanto a los tumores de cabeza y cuello. No son los tumores más prevalentes. A nivel mundial únicamente tienen una prevalencia del 6% de los tumores sólidos, aunque sí es importante que es la octava causa de muerte por cáncer. A nivel histológico, hasta el 95% son carcinomas epidermoides, y estos son de los que vamos a hablar hoy. En cuanto a los factores etiológicos, el alcohol y el tabaco son los responsables de estos tumores, pero en los últimos años se han incorporado nuevos protagonistas, entre ellos el virus de papiloma humano, aunque en el cáncer de cavidad oral no está tan relacionado. Una de las características más importantes de los cánceres de cabeza y cuello es su heterogeneidad. Además, es importante que tengamos en cuenta que diferentes localizaciones se ven asociados a diferentes pronósticos y por lo tanto tienen un abordaje terapéutico diferente. Al momento del diagnóstico, más o menos un tercio de los pacientes se presentarán en etapas localizadas. Aproximadamente un 10% se presenta en etapas metastásicas y la mayor parte de pacientes, el grosor de pacientes, se va a presentar como una enfermedad localmente avanzada. Otro dato importante es que del total de pacientes, el 60% van a tener una recurrencia locorregional, donde es muy importante el PET para hacer diagnóstico, y solamente un 30% van a presentar enfermedad a distancia. Esto es diferente también cuando los comparamos con otros tumores sólidos. Una de las claves es que necesitamos un manejo multidisciplinario, como ocurre en todos los tumores. Pero en los tumores de cabeza y cuello cobra mayor relevancia, ya que el comportamiento de cada caso supone una decisión compleja por los tratamientos que deben aplicarse. Y para esto se deben de trabajar en los clínicos. Para entrar ya en la plática, si vemos a este paciente con cáncer de labio, todos estamos de acuerdo en que el abordaje puede ser quirúrgico o por radioterapia, ya que logramos resultados similares. Pero estos casos fáciles, entre comillas, son la minoría, ya que cuando empiezan a presentarse los pacientes con lesiones que infiltran el piso de la boca o bien lesiones grandes cuyos bordes no son bien definidos, ya el tratamiento no es tan claro. Si lo podemos volver quirúrgico aplicando quimio de inducción o le tenemos que dar quimio-radioterapia concomitante. El tratamiento dependerá de los resultados funcionales, del deseo del paciente y la experiencia que tenga el centro a la hora del tratamiento. Es fundamental en la toma de decisiones. Debemos considerar el ECOG del paciente y si tenemos posibilidades de hacer un adecuado tratamiento, el riesgo de desarrollar segundos tumores primarios y, en fin, debemos de tener bien claro que en cualquier caso el tratamiento de elección que tomemos debería ser el más eficaz sin guardarnos tratamientos de rescate. En cuanto al abordaje terapéutico, creo que es importante, para simplificar de alguna forma y saber cuál es el estado del arte en este momento, tener en cuenta la estadificación. Para fines didácticos,
de esta plática, nosotros los vamos a dividir en pacientes con enfermedad localizada, en pacientes con enfermedad localmente avanzada y en pacientes con metástasis o recaídas. Combinado con las diferentes localizaciones, se va definiendo características propias de cada tumor que pueden tener un significado pronóstico o terapéutico. Y en esta oportunidad nosotros nos vamos a referir a la enfermedad localizada en la cavidad oral. Esta involucra los labios, el piso de la boca, que es la parte debajo de la lengua, el trígono retromolar, que es el espacio detrás de las muelas del juicio, los 2/3 anteriores de la lengua, la encía, el paladar duro y blando, la mucosa de los carrillos o cachetes. En cuanto a la enfermedad localmente avanzada de cavidad oral, supone un auténtico reto terapéutico y es donde tiene mayor importancia, trascendencia, el manejo multidisciplinario por la alta complejidad que está dada por el ECOC a veces afectado del paciente, por las comorbilidades, por las preferencias que tiene el propio paciente con sus expectativas, la localización y la probabilidad de que el tumor sea resecable o no. Ya acordémonos que el perfil de un paciente con cáncer de cabeza y cuello es el de un paciente que no llega con el mejor estado nutricional, que tiene falta de higiene local y a veces también con poco apoyo familiar, que va a necesitar trabajos dentales antes de empezar la radioterapia, la elaboración de prótesis altamente especializadas y la rehabilitación a largo plazo por las secuelas funcionales que quedan. Todo esto cuesta mucho y lleva el uso de muchos recursos. Otra de las cosas que hay que tener bien claras es establecer cuál es el objetivo del tratamiento. Si es curar, debemos ir por todo y no guardarnos tratamientos para la recurrencia, tratando de tener en cuenta la preservación de órgano. En este grupo la supervivencia global a 5 años, a pesar de que hagamos todo como está escrito, se estima alrededor del 40%. Y sabemos que más o menos un 30% de los pacientes van a tener recaídas locorregionales. Y vamos entonces a iniciar hablando de las opciones de tratamiento en las diferentes situaciones clínicas que nos topamos. La primera es cuando el paciente llega a la consulta de oncología y aquellos pacientes ya han sido operados, llevados a cirugía, resección macroscópica del tumor, logrando márgenes libres con resección de ganglios o con pocos ganglios positivos y es enviado para definir tratamiento adyuvante. Este escenario considero que es el que menos problemas nos da, ya que el paciente debe recibir tratamiento adyuvante si tiene alguno de estos factores de mal pronóstico. Si es un T3 o T4 con márgenes positivos, invasión linfovascular o perineural o infiltración extracapsular de los ganglios. Los pacientes que tengan al menos un factor de riesgo de estos deben recibir radioterapia junto con quimio. Y si es posible la radioterapia con IMRT o con técnicas avanzadas de radiación, pues sería mejor, debiendo iniciarse antes de las 11 semanas. Respecto a que si a los pacientes les va mejor si combinamos la radioterapia con quimioterapia, hay dos estudios clásicos que son el de Cooper y de Bernier desde el 2004, que compararon la radioterapia sola versus radioterapia con quimioterapia concomitante con alta dosis de platino. Las dosis usuales que utilizamos de cisplatino es de 75 miligramos por kilo, pero en estos pacientes llegamos a dar hasta 100 miligramos, administrados cada 21 días por 3 ciclos. Esto ya se demostró que disminuye las tasas de recurrencia local, mejora la supervivencia libre de enfermedad y en al menos uno de los estudios se ha demostrado que mejora la supervivencia global. Aquí vemos los criterios de
de selección de cada uno de los estudios, y en lo que convergen es en la invasión extracapsular de los ganglios y los márgenes positivos. A los oncólogos siempre nos preocupa administrar dosis altas de cisplatino, sobre todo en un paciente con un estado nutricional comprometido. Y entonces se ha demostrado que las dosis semanales de cisplatino no son inferiores comparado con la administración trisemanal. Incluso la toxicidad hematológica fue igual en anemia, en leucopenia y trombocitopenia. Entonces, siempre debemos de administrarlo con mucha atención a estos pacientes, sobre todo si son de mayor edad. Porque en aquellos pacientes que uno calcula que no van a tolerar las dosis altas de cisplatino, ya sea por la edad, por su fragilidad, por que son diabéticos o que tienen alterado la función renal, esos pacientes se dice que no son candidatos para recibir cisplatino. Y puede darse cetuximab, un agente quimérico, un anticuerpo monoclonal quimérico, que cuando se combina con radioterapia versus radioterapia sola, mejora la supervivencia global y el control locorregional. En resumen, siempre que sea posible, el paciente con cáncer de cavidad oral, localmente avanzado, debe ser llevado a cirugía. Si tiene ganglios positivos o estos ganglios tienen invasión extracapsular o hay márgenes quirúrgicos positivos, deben recibir radioterapia combinado con cisplatino trisemanal o semanal. Y si el paciente tiene depuración de creatinina, tiene una neurotoxicidad importante, puede administrarse cetuximab. Siempre que sea posible, la radioterapia a administrar debe ser con técnicas modernas como IMRT, que disminuye la toxicidad. Uno de los aspectos fundamentales es que tendremos que definir si los tumores son resecables o irresecables. Es importante que sepamos que no existe una definición universal, ya que esto depende de la habilidad y la gana del cirujano, del apoyo logístico del paciente pre y posterior a la cirugía, de su estado nutricional y de un importante apoyo familiar, ya que no solo se pueden requerir cirugías mutilantes, sino que múltiples en un paciente que no tiene dinero para la dieta enteral posterior, que es necesaria por las secuelas funcionales importantes. Pero digamos que hay unos criterios aceptados por los cirujanos para valorar inoperabilidad, como invasión a la base del cráneo, invasión de las vértebras cervicales, del plexo braquial, afectación de la nasofaringe, etc. La función del equipo multidisciplinario es definir las posibilidades de lograr márgenes adecuados, con secuelas funcionales y estéticas aceptables, tomando en cuenta las expectativas de curación en un paciente con comorbilidades múltiples. Es decir, la misión del comité es evitar llevar a un paciente a una cirugía tan mutilante que tenga resultados funcionales y estéticos pobres. Si el paciente es inoperable, en ese momento, o bien se cuenta con la expectativa de volverlo quirúrgico, se puede utilizar la quimioterapia de inducción, con 2 o 3 ciclos, y luego cirugía con intención de realizar una cirugía curativa conservadora de órgano. Por ejemplo, está bien establecido en el manejo de cáncer de laringe. Pero eso no lo veremos aquí porque estamos hablando de cavidad oral, donde el papel de la inducción versus la quimio o radioterapia concomitante no está tan claro, porque en los artículos se incluyen no solo cánceres de cavidad oral, sino también se incluyen las de diferentes localizaciones de laringe, orofaringe, hipofaringe, etc. Entonces, ahora vamos a hablar de la quimioterapia de inducción. Tradicionalmente el uso de la inducción ha ganado lugar para tratamientos conservadores de laringe. Este es un estudio que evaluó 3 grupos de pacientes. El grupo 1, pacientes que solo se les administra radioterapia.
El grupo 2, pacientes que se aplicó 3 ciclos de quimioterapia de inducción con cisplatino y 5-FU, seguido de radioterapia. Y el grupo 3 eran pacientes que se les administró quimio con radioterapia de manera concomitante. El objetivo del estudio era valorar el control ocorregional, que fue mayor en el grupo 3, aquellos con quimioterapia, radioterapia concomitante, seguido del grupo de inducción y por último la radioterapia. Sin embargo, la supervivencia global fue similar en los 3 grupos de tratamiento. Por algunos análisis posteriores, se demostró que el grupo de quimioterapia de inducción seguía persistiendo los buenos resultados a lo largo del tiempo y comenzó a investigarse de una manera importante este tipo de tratamiento. Aparecieron 2 estudios de quimioterapia de inducción como tratamiento estándar, comparando el esquema de 5-FU con cisplatino más menos taxanos al régimen de inducción y cuando se expusieron los resultados finales. Estos estudios fueron el TAX 323, realizado en pacientes con enfermedad irresecable, y el TAX 324, realizado en pacientes con enfermedad resecable o irresecable. Después de la quimioterapia se llevaban a radioterapia concomitante con carboplatino. Se demostraron supervivencias comparado al grupo de cisplatino contra 5-FU, con reducción del 30% del riesgo de muerte. Aquí la quimioterapia de inducción con TPF puede proporcionar beneficios a largo plazo comparado contra cisplatino y 5-FU. Estos estudios prevalecieron durante mucho tiempo. Aquí hay 2 cosas que me gustaría remarcar. La primera es que se produjeron muertes por toxicidad de la quimioterapia. Y la segunda, las tasas de progresión de la enfermedad que se produjeron durante la etapa de quimioterapia de inducción. Conforme fuimos entendiendo y analizando estos estudios, nos fuimos dando cuenta de datos donde el tratamiento de inducción requiere que el paciente sea expuesto a tratamientos prolongados en un paciente ya comprometido nutricionalmente desde antes del tratamiento, que no puede tragar bien, y encima le administramos tratamientos más prolongados, lo que no parece que sea la mejor idea, sobre todo si recordamos que la supervivencia global, que es el objetivo de dar un tratamiento adyuvante, es la misma en los 3 grupos de tratamiento. Entonces, recordemos que el objetivo de un tratamiento de inducción es lograr supervivencias globales mayores. Pero si esto no se logra, no tiene objeto dar más intensidad de tratamiento. Además, está reportado y hemos visto en la práctica diaria que los tumores de estos pacientes responden inicialmente a la quimioterapia, pero en poco tiempo vuelven al tamaño original. Y esto hace que muchos oncólogos no estemos en favor de dar. Pero entonces, ¿qué hacemos con estas lesiones? Que si son operadas de primera intención dejarían múltiples secuelas. Por ejemplo, esta lesión del trígono retromolar. Si este paciente va a cirugía, sería una cirugía extensa y mutilante. O bien esta lesión grande de la lengua, o bien esta otra del paladar duro. ¿Qué tipo de alteraciones quedarían posoperatoria? Y sobre todo, si vale la pena hacer una resección tan grande si no estamos seguros de que vamos a poder lograr márgenes negativos. Ya sabemos que en el cáncer de mama se puede administrar quimioterapia de inducción para lograr una cirugía exitosa, pero esto desafortunadamente no sucede tan a menudo. Ya centrándonos en el cáncer de la cavidad oral, encontré estos artículos publicados en centros de la India, donde tienen mucha experiencia en tratar cánceres de cavidad oral gigantes. Y se han evaluado esos criterios de inoperabilidad hepátil, entre ellos, por ejemplo, lesiones con márgenes difusos, edema peritumoral importante, lesiones que llegan hasta el arco cigomático o tumores de la lengua que se extienden hasta el hueso hioides,
o hasta la vallécula. Estos pacientes, ahí sí puede darse 2 o 3 ciclos de TPF y luego ser llevados a cirugía. Si se logra una resección exitosa en los pacientes, viven más tiempo. Si no se les puede realizar la cirugía, viven menos de la mitad de los que sí pueden ser llevados a una cirugía exitosa. Este tratamiento de inducción sí disminuye las tasas de recurrencia locorregional y mejora la supervivencia global. Lo que se hace hincapié es que para este enfoque el cirujano debe estar completamente seguro de realizar una cirugía. Si esto no será posible desde el inicio, entonces hay que investigar otro enfoque de tratamiento. En resumen, en cáncer de cavidad oral, el tratamiento de inducción puede ser aceptable en aquellos pacientes que tienen opción quirúrgica. Además, la radioterapia ocasiona mucha mucositis, lo que ocasiona el estado nutricional, y debemos ser muy cuidadosos de enviar o de no enviar a cirugías mutilantes a estos pacientes, y por lo tanto debemos de buscar otras alternativas de tratamiento más conservadoras. Entonces ahora nos pasamos a la quimio-radioterapia. Y esto trae algunas ventajas teóricas, como disminuir el riesgo de progresión, comparado con la quimioterapia de inducción, que tiene una respuesta rápida con repoblación acelerada de células resistentes a la quimio, además de aumentar el tiempo de tratamiento en un paciente con un estado nutricional comprometido. Como demuestran estos estudios que vamos a analizar, son estudios fase 3 que comparan la inducción contra radioterapia y quimioterapia concomitante. Los resultados son los mismos tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de enfermedad. En este otro estudio, el Paradigm, también se demuestra que no hubo mejoría en la supervivencia global en aquellos pacientes que utilizaron quimioterapia de inducción. Y esto, aquí les presento en una forma de tabla los 5 principales estudios aleatorizados donde se compara cara a cara la quimio de inducción versus tratamiento concomitante. De esto se demuestra que no hay beneficio en la supervivencia global, pero sí aumento en la toxicidad cuando se da la concomitancia. Entonces, inducción versus concomitancia. La concomitancia mejora la supervivencia global sobre la inducción, además del control local y la supervivencia libre de enfermedad. Por lo tanto, esto ha sido la evolución de la quimioterapia de inducción en diferentes metaanálisis, donde se demuestra finalmente en 2010 que no hay beneficio ni en supervivencia global ni supervivencia libre de enfermedad. Es decir, la quimioterapia de inducción es un tratamiento que no se debe utilizar de manera rutinaria. Ahora las conclusiones, los mensajes para llevar a casa, es que es preferible la cirugía de inicio seguida de quimio-radioterapia adyuvante con cisplatino semanal o trisemanal todas las veces que se pueda. En pacientes con cáncer de cavidad oral grande que se consideran pueden volverse resecables, se puede intentar 2 o 3 ciclos de TPF seguido de cirugía. En pacientes que sabemos desde el inicio que no va a ser posible una cirugía, la quimioterapia de inducción únicamente aumenta el tiempo de tratamiento, los costos y la toxicidad sin mejoría en las tasas de progresión ni de muerte. En estos pacientes el mejor abordaje es el de quimio-radioterapia concomitante con cisplatino. Entonces, espero que esto sea de utilidad y nos vemos pronto.